Y una persona de la tercera edad llegó hasta una comisaría en Encarnación para denunciar a su nieto. El joven primeramente habría maltratado verbalmente a su abuelo y posterior a eso lo empujó contra la pared. Procedimos a la aprehensión de esta persona por el hecho supuesto, por el supuesto hecho de violencia familiar. Bueno, personal patrullero, a raíz de que la víctima formuló la denuncia en esta comisaría, se apersonó hasta el domicilio de este señor, en donde procedimos a la aprehensión del nieto de la víctima en este caso. El aprehendido se trata de Néstor Rafael Fernández Cantero, paraguayo soltero de 25 años de edad, quien no cuenta con antecedentes. Bueno, la víctima en este caso es su abuelo, un señor de 75 años de edad, quien refiere que el aprendido ahora le había agredido físicamente, como así también él mismo ya en varias ocasiones lo agredió. Por temor, la víctima en este caso no había formulado la denuncia, pero en el día de la fecha, a raíz de las reiteradas ocasiones, se animó y vino a formular la denuncia. El aprendido ya está a cargo de la Fiscalía, a cargo de la Unidad Penal número 1. ¿Qué fue lo que refirió esta persona a ser aprendido? Él mismo no prestó declaración, él mismo dijo que iba a declarar en sede del Ministerio Público. Recorrer por las viejas vías del tren es un verdadero viaje al pasado. El motor de este lugar, lo que distingue a Zapucay en lo que es la historia del Paraguay. Esos sonares de trenes, las pitadas que uno recuerda hasta la... ¿Está en el ambiente todavía? Está todavía en el ambiente y la gente recuerda eso. Para los zapuqueños es un orgullo este lugar. Bueno, atención. Y un violento asalto a un camión transportador de encomiendas se registró esta mañana en Pirapó. Delincuentes armados interceptaron el vehículo sobre la ruta PI-06, redujeron al conductor y a su acompañante y se llevaron una importante carga de repuestos para vehículos. La policía investiga el caso y busca identificar a los responsables. Personal de la comisaría 76 Pirapó, kilómetro 13, había comunicado a esta dirección de policía un supuesto hecho de robo agravado ocurrido siendo las 03:30 horas aproximadamente en la vía pública sobre la ruta PI 06 a la altura del kilómetro 80 de esa localidad, consistente en mercaderías varias, resultando víctima en este caso Alexis Gaspar Maciel Colmán, paraguayo soltero de 22 años de edad, Ricardo Javier Ayala, paraguayo soltero de 35 años de edad, quienes se encontraban a bordo del camión de la marca Volkswagen color blanco, propiedad de la empresa Multienvíos, sindicando como supuestos autores del hecho a 4 personas de género masculino encapuchados y con arma de fuego en mano, quienes se desplazaban a bordo de 2 vehículos aparentemente de la marca Toyota modelo Premio Allion. Según los intervinientes que tuvieron conocimiento de este hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en esa comisaría ya siendo las 05:33 horas aproximadamente, de inmediatamente acudieron al lugar en donde fueron recibidos por estas personas quienes alegaron que se encontraban circulando a bordo del camión con destino a la ciudad de Jovenado, donde deberían realizar un descargue, y ya en la altura mencionada, en la altura del kilómetro 80, fueron interceptados por estos vehículos cuyos ocupantes descendieron y con arma de fuego en mano intimidaron a estas personas para posterior apoderarse del camión transportador con las mercaderías y darse a una precipitada fuga. Así también, tras recibir informaciones por parte de estas personas, los intervinientes realizaron un rastrillaje por la zona con apoyo de las comisarías aledañas,
logrando ya ubicar el citado rodado abandonado en inmediaciones del cruce Santa Clara. Así también efectivamente se pudo constatar que parte de la mercadería habría sido robado por parte de estas personas. Bueno, y evidentemente está en auge el robo en perjuicio a transportadoras, pero con respecto a este tema hay novedades. Fíjense la forma en cómo se encontraron estos productos completamente revueltos y también se habla ya de la detención de 3 personas a estas alturas, ya identificadas plenamente como las posibles responsables de este atraco que ocurrió a muy tempranas horas en el distrito de Pirapó, departamento de Itapúa. ¿Quiénes son las personas detenidas? Ricardo Javier Ayala Zambuchetti, de 35 años. Él es itapuense también, tiene antecedentes por incumplimiento del deber alimentario. Entre ellos está Alexis Gaspar Maciel Colmán, de 22 años. Él es de Camburetá. Y David Ariel Benítez Riquelme, de 27 años, de Arroyo Pona, también del distrito de Camburetá, por lo visto que son todos vecinos. En poder de David se encontró el celular que le robó a uno de los trabajadores de la transportadora y que fue fundamental porque finalmente los agentes del Departamento de Investigaciones le hicieron el seguimiento. O sea que la información georreferencial que arrojaba ese teléfono robado les permitió hacer como una barrera e interceptar a estos criminales que acababan de seleccionar todos los productos que les interesaban de todo lo robado de este camión transportador. Y vamos a mostrarle en breve justamente las fotografías de cómo dejaron la zona, de donde se alzaron con un celular de alta gama, varias prendas de vestir, o sea, entre las cosas incautadas está eso, kit de electricidad, productos de cosmetología, productos para chapería de vehículos y varias unidades de cajas que son parte de lo robado. Ahí estamos viendo en el video cómo se encontró, parece un mini vertedero. O sea que se tomaron su tiempo, abrieron todas las cajas, por supuesto tomaron los objetos que tienen mucho más valor para el grupo criminal, pero de todos modos no pudieron ir demasiado lejos porque fueron sacados de circulación. Finalmente entonces la novedad con respecto al robo en perjuicio a la transportadora Multienvíos termina con la detención de 3 sospechosos. Al departamento de Amambay, zona de Picuicua, distrito de Cerro Corá. Lamentable porque seguimos este caso. Es un tema prácticamente insigne de todos nuestros reportes, porque ustedes recuerdan que ya desde el año pasado, desde mediados del año pasado, venimos mostrándoles cómo alumnos de una comunidad educativa deben cruzar de extremo a extremo ese caudaloso río. A lo mejor están tranquilas las aguas, pero cuando se viene una lluvia, un temporal, realmente la profundidad del Aquidabán es tal que estamos hablando de 8 metros, inclusive de costa a costa. No hay playada, no hay playa. O sea, es el borde y el fondo, directo. No hay tregua entre... Esto es cosa de todos los días. Todos los días, Carlos. O sea, acá no hay tregua. Enero de este año, cruzando así, un joven de la comunidad educativa falleció. ¿Recuerdan que reportábamos este caso? En menos de un año, o sea, en ese lapso, en ese periodo que venimos reportando, y ya con otros casos, 6 personas fallecieron cruzando de esta manera. Es mucho hablar de 6 personas fallecer en circunstancias realmente tan extremas de cruce. Y lamentablemente, quienes están más expuestos son niños de una escuela. Fíjate el promedio de edades. O sea, quien está estirando la cuerda o quienes están estirando de esta cuerda, esa nena, ¿cuántos años va a tener? 12, 13, 10. Y esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que pasa acá?
Promesas de un puente de todo tiempo que se las lleva el viento, la corriente del caudaloso Aquidabán. Los alumnos, la comunidad entera siguen cruzando de esta manera. 6 personas hasta ahora fallecieron. La nueva pasarela figura en proyectos, quizá en planos, quizá, las veces que se fue el gobernador, el intendente, la gente de Obras Públicas y Comunicaciones, la famosa Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Caminos Vecinales y Rurales. Ustedes saben que anteriormente existía un puente que se lo llevó el caudal de la Aquidabán, de Ipori la Puente Coanga. No existía la puente. Está un puente móvil que ahora se improvisó, más o menos se reparó, pero sigue siendo peligroso. O sea, esa no es la condición en que un niño, un adolescente, debe cruzar de extremo a extremo para llegar a su institución, porque está en riesgo. Eso es exponer a los niños. Eso es lo que la administración pública puede llamar inclusive una exposición al peligro. Así la mano, me dice acá Fernanda, tenés razón. Yo no quiero ver cómo están las manitas de esta pobre niña. Sí. Del que ayuda del otro extremo. Y acá no solamente los niños, porque esta comunidad debe cruza el camino de tierra. Este camino de tierra cruza y se comunica a la ruta quinta que une después Pedro Juan Caballero Concepción, y esto va después al centro de Pedro Juan Caballero. Este es el archivo más reciente que tenemos. Utilizan hace 2 años. Este fue mi primer reporte de la zona. Sí, 2 años. O sea, hace 2 años, acá parado, y con la producción venimos reportando esto. Estamos mejor, pero no tanto. No como querríamos ver una mejoría realmente en esa zona. Ahora la estructura por lo menos no tiene vallas. No, pero esta estructura se remozó nomás, se reestructuró, valga la redundancia. O sea, se le puso ahí se le puso el soporte, se le puso el cabo y cruzan en estas condiciones, porque fíjate que la primera vez que reporté el caso, en una especie de balsa cruzaban los niños, así, sin protección. Ahora hay una protección, pero no. Y acá otra vez, igual que el caso, perdón, sé que no tiene nada que ver, pero el caso de Pedrito, igual acá también, niños que quieren estudiar. Claro. Esa es la escuela. O sea, no es que quieren cruzar por diversión, nada más, que estaría bien también poder hacerlo simplemente para pasear, pero son chicos que quieren irse a estudiar. Me contó el profesor Francisco López de la zona que hay proyectos, 8 puentes se van a construir en toda la zona. Sí, va. 8 puentes. El intendente, sí, están proyectos, obras públicas de comunicaciones, gobernación, intendencia, 8 puentes tienen que construirse. Pero Alexis, hoy proyectos PGICB. Pero la materialización de esos proyectos, ¿cuál es el problema? Oír el proyecto, pero lo malo del caso, Alexis, es que no está la plata todavía para desarrollar o poner en ejecución esos proyectos. Entonces, ¿en qué quedamos? Cada vez que nosotros reportamos esto, nos llegan los videos, ¿qué es lo que pasa? Se va una autoridad, lleva las promesas, lleva los papeles, pero esos papeles, esa promesa, bueno, se van nuevamente con el caudal del Aquidabán. Y siguen ellos en las mismas condiciones. Fíjense, 2 años después, una vida cobrada este año. No estoy hablando del antecedente del año pasado. Estoy hablando de este año, enero de este año, enero, febrero de este año. Un adolescente, un alumno del colegio de la zona que falleció. Hace 1 año, casi exactamente, Alexis, un diputado pedía respuestas al MOPC por este mismo lugar. 1 año, julio del 2025. Y le salieron con que necesitaban un código presupuestario para después tener la plata. 1 año puede llegar a tardar el proceso, o más de 1 año, porque vos nos decías de hace 2 años era el primer archivo. El primer reporte que me llegó de la zona, 2 años. Segundo reporte, tercero. En el noticiero con Carlos, ¿cuántas veces ya reportábamos el caso en primera edición, Carlos? El año pasado, varias veces. Con gente desaparecida incluida. Lamentable situación. Piquicua. Pensé inclusive que la condición había mejorado. Le escribí al profesor hoy
Y me envió estas imágenes. Yo pensé que me iba a enviar la imagen de un puente ya construido y los niños felices cruzando, caminando en moto, en bici, en burro, como sea. Pero no, siguen en las mismas condiciones. Después del levantamiento de las sanciones al expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el gobierno de los Estados Unidos le restituyó la visa, en este caso al ex presidencial. Y estamos hablando de que finalmente, durante esta administración de Donald Trump, se dio la obtención o la reobtención de una visa para Horacio Cartes, después de que el año pasado se levantara oficialmente toda la sanción impuesta en su contra. De hecho que, según han mencionado personas cercanas a Horacio Cartes, como es el caso de José Ortiz, el presidente de la tabacalera del Este, Tabesa, y amigo cercano de Cartes, él mencionó que Horacio Cartes apunta a viajar próximamente a los Estados Unidos y, según trascendidos, él mismo estaría pensando asistir a los últimos partidos del Mundial que se está desarrollando ya en instancias finales en el país norteamericano. Con ese fin, aparentemente, viajaría Horacio Cartes por primera vez después de esta serie de sanciones que le imponían y al poder recuperar su visa. De hecho que el propio José Ortiz mencionó que pidió la visa a Horacio Cartes y le cedieron sin ningún tipo de problema. Hay que recordar y remitirnos un poco a aquellos antecedentes. Y fíjense, recordemos este comunicado que se daba el 6 de octubre del año pasado, 2025, en el cual el propio Cartes anunciaba que las sanciones de parte de la OFAC, por parte de esta oficina financiera también de los Estados Unidos, terminaban siendo levantadas y la resolución permitía la normalización de sus operaciones comerciales y financieras con entidades vinculadas al sistema estadounidense. Con esto ya significaba que Cartes quedaba excluido oficialmente de una lista en la cual él se encontraba. Según los Estados Unidos, en aquel momento el levantamiento se había dado porque las condiciones que motivaron anteriormente su sanción ya no estaban vigentes. Esa había sido la respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos. Si nos vamos más atrás y hacemos un poco de memoria, recordarán ustedes conmigo que el 22 de julio del 2022, el gobierno estadounidense primeramente sancionaba y declaraba a Horacio Cartes, junto con otras personas, como significativamente corrupta. En aquel momento, ya julio del 2022, se daba esa prohibición de ingreso al país norteamericano, a los Estados Unidos, y con eso también ya no podía obtener Cartes la visa. El 26 de enero del 2023, recordemos, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, impuso y amplió sanciones a Cartes y a sus empresas por actos de corrupción durante y después de su mandato como presidente. Hablaban de pagos, hablaban de cambios también, en este caso dentro del partido, para permitirle postularse como candidato a la presidencia con pagos de $10.000, entre otras. Todo eso dejó de estar en vigencia, decía el gobierno norteamericano, en octubre del año pasado. Le levantaron absolutamente todas las sanciones y ahora Cartes recupera su visa y en los próximos días aparentemente estaría viajando a los Estados Unidos. Ya se suma en este contacto en vivo y en directo Víctor Congo con relación a esta mujer que pide que se hagan cargo de qué. Contanos, por favor, adelante, Víctor. Es así, Carlos, nos encontramos en la ciudad de Luque para realizar lo que hacía esta mujer ayer al mediodía. Ella intentaba cruzar esta avenida que es
Recorrer por las viejas vías del tren es un verdadero viaje al pasado. El motor de este lugar, lo que distingue a Zapucay en lo que es la historia del Paraguay. Esos sonares de trenes, en las pitadas que uno recuerda hasta la... Está en el ambiente todavía. Está todavía en el ambiente y la gente recuerda eso. Para los zapuqueños es un orgullo este lugar. Bueno, y hablemos a continuación del atraco de la madrugada y tiene relación con este reciente hecho ocurrido en el departamento de San Pedro, cuyas imágenes vamos a repasar con ustedes para que vean de qué exactamente estamos hablando. Este robo en perjuicio a este transportador de caudales de la empresa Grendahue que estaba haciendo el transporte de cajas de celulares y un lote de tirsepatida. De este modo los delincuentes se prepararon, tenían la información exacta de que en el interior de ese blindado estaba siendo trasladadas cajas de celulares de alta gama que aparentemente eran el objetivo. En ese video pudimos tener una idea cómo intentaron de todo para poder alzarse con estos lotes, pero no se pudo mediante la pericia del chofer de este carro fuerte que hizo esta maniobra en reversa por varios kilómetros hasta que finalmente retomó. De todos modos, los criminales no desistieron, seguían disparando. Menos mal que en ese momento no había gente que estaba pasando. Estamos recordando este caso porque el atraco de esta madrugada, señores, tiene que ver con este hecho. Recordemos que un poco después que el chofer lograra escapar de los criminales, se dirigió directamente hasta la comisaría jurisdiccional. Allí se convocó a la comitiva para hacer la apertura del carro fuerte y verificar todas las mercaderías que estaban en su interior. En principio se creyó que era plata lo que estaban llevando, pero grande fue la sorpresa de los intervinientes con que había sido. Se trataba de un traslado inusual dentro de todo porque estaban trasladando cajas de celulares y tirsepatida, un servicio que normalmente no hace este tipo de empresas o los transportadores de caudales que están destinados exclusivamente para el transporte de dinero. Esa carga, después de ser inventariada, fue traída aquí hasta el depósito de la JICAL. Esto ya a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Pero la carga no fue depositada, no fue sacada del interior de un vehículo transportador. Permaneció allí el camión lacrado. ¿Qué ocurrió? Esa información llegó en manos de estos asaltantes que intentaron por segunda vez recuperar la carga. Hay imágenes ya de lo que pasaba esta madrugada en el depósito de JICAL, que es una empresa privada, pero en su interior son alquilados precisamente los depósitos, y en este caso por parte de la DENIT, donde esa carga recuperada en este atraco al departamento de San Pedro se llevó hasta que se tome la decisión de si es que van a devolver o no a la empresa afectada. Estas son las imágenes todavía del departamento de San Pedro, cómo fue el procedimiento, ya habíamos hablado al respecto. Pero para recordar nada más de cuál caso se desprende lo que ocurría esta madrugada en el depósito de la empresa JICAL. Estamos viendo cómo sacaban del interior del carro fuerte todos estos celulares de alta gama que aparentemente es el objetivo de esta banda criminal. Pero nos preguntamos si se trata solamente del celular o qué realmente esconden estos celulares, porque constantemente se hacen transportes de celulares de alta gama. Pero estos en particular, que por segunda vez esta misma gavilla posiblemente, porque tiene la información, se arriesgó a ingresar a esta empresa privada, ir hasta el depósito de la DENIT y finalmente rescatar la carga que no pudieron robar en ese primer atraco en el departamento de San Pedro. Estas son las imágenes de esta madrugada. Fíjense, sabían cuál era el camión, que estaba lacrado en teoría. Es más, se les permitió el ingreso, por supuesto. Solamente le habrán mostrado ahí su arma larga al guardia, pobrecito, tuvo que abrir. Bueno, finalmente fueron hasta el camión que tenía todo este lote recuperado del carro fuerte y se alzaron con todo lo que podían. Cuando estaban haciendo este transbordo, un efectivo policial que está destinado a custodiar el depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios intervino. Se dio allí una balacera, suboficial termina herido. Ellos lograron escapar con toda la carga, pero en distintos vehículos. Se inicia una persecución porque, por supuesto, los policías que estaban adentro de la empresa JICAL dan el aviso a todas las unidades, todas las comisarías aledañas.
Finalmente ellos también hacen el seguimiento, las patrulleras se ponen a punto, se da una persecución. Algunas de las camionetas fueron abandonadas, que fueron robadas exclusivamente para este atraco, y también varias de las cajas abandonadas en el interior de estas camionetas utilizadas para este atraco. Sin embargo, no se recuperaron todas las cajas. Y fíjense que acá cuando estaban alzándose con las cajas de celulares, pareciera ser que estaban eligiendo. Y es por eso que nos preguntamos, ¿qué tienen en su interior o qué es lo que contienen estos celulares de diferente a los demás cargamentos que se hacen todos los días de manera habitual en vehículos de transportadores comunes? Porque, reitero esto, lo que le resultó llamativo también a la Fiscalía, ¿por qué se requirió para el traslado de un blindado para estas cajas de celulares? Estas son las imágenes ya de otras cámaras que muestran la huida de estos delincuentes, que por cierto, los vehículos fueron encontrados diseminados por el Departamento Central, Luque, San Bernardino, Upacaraí, con remanentes de los celulares. Según el conteo, 59 cajas fueron recuperadas 43, o sea que 16 cajas sí fueron robadas y aparentemente eran el objetivo de los criminales. Antes de seguir un poco con el relato, vamos a escuchar lo que decía a tempranas horas el director de la DENIT, Oscar Orue, acerca de los primeros reportes. Los asaltantes no pudieron llevar el camión, entonces trasladaron las cargas a los diferentes vehículos en los cuales ellos vinieron. Y bueno, hay un policía herido, como ustedes saben, creo que ya se informó eso. Aquí había 2 policías que estaban de resguardo, aparte de los funcionarios de la DENIT. Y bueno, se permitió la entrada, lastimosamente, un personal del sector privado que es de Jical. Hay que recordar que Jical es una empresa privada y nosotros tenemos alquilado galpones aquí, considerando la envergadura también de las incautaciones que hacemos en la lucha contra el contrabando. Hay que tener en cuenta también que otro aspecto es que, según la información que me proporcionó el ministro del Interior, gran cantidad de los productos robados se pudieron recuperar. Ahora se está haciendo la verificación con la Fiscalía y también con Criminalística. Bueno, hay que decir que es un robo de película porque intentaron de todo contra el blindado. Evidentemente tenían la información y la gente que contrató el servicio del blindado sabía lo que se exponía incluso, porque es la primera vez que escuchamos que celulares o un cierto lote de tirsepatías estaban siendo trasladados en un carro fuerte, en este caso la empresa de Irendahue. Tanto es así que aparentemente tenían el dato exacto de lo que podía pasar porque se produjo el atraco, o sea que el ataque por parte de estos criminales con balacera. Solo que es un blindado, no pudieron finalmente violentar ese vehículo y el chofer se dirigió hasta la comisaría. Esa carga vino hasta Central, estaba en el depósito de Jical, todavía dentro del proceso. Y en medio a esto otra vez esta novedad de que los mismos delincuentes posiblemente a nivel investigativo se maneja que se trate de la misma gavilla. Armó todo un nuevo esquema para ir a rescatar esa carga. ¿Qué es lo que contienen esos celulares? Es lo que nos preguntamos. 16 cajas no fueron encontradas. Incluso, compañeros teleaudiencia, se especula, se estuvo hablando de que supuestamente se trataría mucho más que de celular. Se habló hasta de supuestos diamantes. ¿Será posible o no? Ya empezamos a sospechar porque para el traslado de celulares en un carro fuerte es algo un poco exagerado. Están hablando de $3 millones como botín. ¿Por los celulares decís? No, total. el botín en total. Y puede ser, Judith, que haya parte de la carga que no haya sido, no haya llegado a estar declarada. Y por eso estaba ahí. Acá lo que no... Recorrer la vieja estación de tren en Zapucay es un viaje al pasado y el recuerdo del Paraguay más avanzado de toda la historia. Un sitio en donde se preparaban los ferrocarriles de nuestro país y de la región, ahora convertido en un destino turístico apenas conservado, pero enorgullece a sus pobladores. Recorrer por las viejas vías del tren es un verdadero viaje al pasado. Cuando aquel presidente don Carlos Antonio López realmente estaba a la vanguardia de toda la región y esto realmente era
el polo de desarrollo de toda la región. Acá se reparaban los trenes y prácticamente no solo los de Paraguay, sino aquellos que iban a ser instalados en otros países. A partir de este momento vamos a conocer aquí, en la vieja villa inglesa de la ciudad de Zapucay, el lugar en donde anteriormente estas máquinas del desarrollo eran reparadas. Rosa, vos sos zapuqueña, por ende para vos es todo un orgullo estar encargada y darle la bienvenida a la gente que quiere saber de qué es lo que se hacía acá. Asimismo tenemos un hermoso taller que prácticamente es el motor de este lugar, lo que distingue a Zapucay en lo que es la historia del Paraguay. Una carretilla que data de la época. ¿Qué se traía en esto? ¿Carbón, leña? Carbón, leña, todo lo que utilizaban aquí en los talleres. Todo se usaba, para todo se usaba prácticamente esta carretilla. Que te golpeas y te duele, cualquier cosa, hasta las maderas es dura, todo es hierro puro, y esa es la caldera. Esa es la caldera, esta es prácticamente la parte importante de lo que es el taller, ya que sin esto no funciona nada. Acá tenemos todo lo que es la parte de las poleas, las correas, el motor principal, las tres calderas que prácticamente son el corazón de este lugar. Sin esto no puede funcionar nada de lo que es el taller. Claro, y esto le daba vida a todo el engranaje y toda la maquinaria que tenía una función específica para cada parte de los trenes. Así mismo, aquí se hacían todos los trabajos de reparación, fabricación de repuestos, todo partía de aquí. Este era el único taller de esta envergadura. ¿Qué es lo que todavía quedó en el ambiente de esa época? Y el espíritu del momento, esos sonares de trenes, las pitadas que uno recuerda hasta la... ¿Está en el ambiente todavía? Está todavía en el ambiente y la gente recuerda eso. Buen viaje, Allá por los 1800 la fiesta estallaba con el pitido de la llegada del tren, pues aquí en la estación ese momento era realmente épico, así como lo describen ahora y así como lo cuentan en los libros de historia. Remozar la estación es materia pendiente y lo están haciendo, así que es importante que se vuelva en un espacio, por sobre todo, de cultura y dispersión, manteniendo esa esencia. Nuestro proyecto se basa en abrir una cafetería que sería cultural y estamos centrados, digamos, en mantener todo lo que es la estructura y la historia de lo que es el ferrocarril. Por eso mismo el nombre es la Boletería Café Cultural. La boletería que mantiene la esencia, el nombre, pero por sobre todo la historia. Claro, y de esta manera también fomentar el conocimiento, la historia, el querer conservar también parte de lo que nos identifica a muchos de los zapuqueños. Para los zapuqueños es un orgullo este lugar y nosotras queremos resaltar eso y que mucha gente que venga y pase también al taller continúe la experiencia, ¿no? Entrar porque la boletería estaba cerrada, estaba en desuso y muchas cosas estaban viniendo abajo. Entonces nosotras al abrirlo, a darle un poco más de vida y darle, bueno, ahora sabores nuevos y algo rico para que la gente también venga a disfrutar. Estoy llegando a lo que anteriormente era la Villa Inglesa, un conjunto de viviendas habitadas por ciudadanos ingleses, mecánicos en su mayoría, que se encargaban de la reparación de los trenes. Todo este sector era habitado por ellos y fíjense las realidades de algunas, que si bien mantienen su estructura, esta por ejemplo ya se encuentra lamentablemente en total y completo estado de abandono. Fíjense ustedes que estoy recorriendo una casa de la Villa Inglesa, acá en la zona de Zapucay, y a diferencia de las otras, esta y una de las más grandes se encuentra en situación de abandono y de derrumbe.
por la cantidad de años en descuido. Por ejemplo, es una música de la Electric Light Orchestra. Hay algo similar. Usted, don Carlos, estuvo en el último viaje a la Villa Inglesa, ¿no? A Areguá. A Areguá. Sí, pero bueno, Tren del formaba Lago. parte del mismo Sí. conjunto de ferrocarriles, sí. Se conocía, creo que fue en el 2000, si no me equivoco, 2009, uno de los últimos viajes. Se hacía de manera turística, Sí. partía de Asunción, iba hasta Areguá, se pasaba todo el día y se volvía al final de la jornada, domingo. Creo que se llamaba el Tren del Lago, que fue una de las últimas veces que hizo esa travesía. Ya después Juan le tocó hacer, pero algo mucho más simbólico, breve, corto. ¿En qué año fue eso, Juan? Un poco después, Carlos, en el 2011, cuando el último ferrocarril hacía el tramo corto desde el Botánico hasta la Caballería, cerca de 500 metros nada más. Bueno, fue bastante emotivo porque fue una despedida de un tren que la gente ya sabía que no iba a regresar. Porque el ferrocarril, así como estaba funcionando, ya no tenía condiciones de ofrecer seguridad y confort a la gente. Muy lindo históricamente, pero nuestro país se merece y por sobre todo necesita una nueva línea que sea utilitaria más que nada. Bueno, contarles que el museo, la vieja estación que está en remoción, en refacción, y en este caso con el proyecto de la cafetería, muy pronto estará abierto al público en general. Es importante cualquier proyecto que pretenda revitalizar ese sitio. Ahora bien, con respecto a la vieja caldera, el lugar en donde funcionaba todo ese sistema de engranaje, está abierto al público en un horario prácticamente todos los días para quienes quieran principalmente conocer un poco más de la historia de Zapucay, porque esa era la esencia de la ciudad del departamento de Paraguarí. Un grupo de vecinos que expresó su preocupación ante la cantidad impresionante de accidentes registrados en un peligroso cruce de la capital. Se trata de la avenida Bernardino Caballero y José Asunción Flores, donde pese a las señales de tránsito se registran múltiples percances casi a diario. Los siniestros vehiculares son moneda corriente en este punto crítico de Asunción. Cruzar la calle es todo un desafío y los accidentes ya marcan la agenda de los vecinos. Con lomadas a cada lado de la calle y el cartel de pare firme en una esquina, los conductores terminan impactando por volardos o estructuras de concreto que, construidas por los mismos pobladores, fungen de protección provisoria para sus viviendas, que anteriormente ya fueron afectadas por los accidentes. Anoche tenemos otra vez una señora que se accidentó acá, ¿verdad? Tenemos los videos que justamente nos facilitó el vecino acá. Esa casita que usted ve ahí, hace cuestión de ponerle 6, 7 meses, vino una camioneta y entró adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el señor? Tuvo que poner todos estos muros que le permitió. Él hizo unos muros muy grandes así, y vino lo de la municipalidad y le dijo, no, vos no podés poner grande, tenés que poner chiquitito. Y ahora tenemos, hace cuestión de 2 semanas, mira cómo entró un auto y rompió todo ese sector. Una camioneta vino, entró acá. Pero estamos teniendo desde 1 a 2 accidentes por día estamos teniendo acá. A simple vista, la falta de semáforo es el principal dilema. Sin embargo, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito también brillan por su ausencia. En una intersección que encabeza la lista de cruces críticos de Asunción, según el propio municipio, la falta de franjas peatonales y los vehículos mal estacionados contribuyen al problema que parece nunca acabar. Cuando hay accidentes sí aparecen, ¿por qué? Porque ellos tienen que cobrar. Quiero pedirle realmente a la municipalidad si por favor pueden traer algunos conos y sacar esos vehículos, porque la causa de todos los accidentes son así. Si usted ve, se estacionan en ese lugar, entonces no ven a la gente que vienen allá. Tapan la visual. Tapan la visual, lo que a mí me pasó, tapaba la visual, me dio paso un auto a mí y me condenó 15 centímetros. Salí, menos mal precauciosamente, pero igual me accidenté, ¿verdad?
siendo vecino que sé que siempre hay acá accidentes, ¿verdad? Cansados de esta situación, vecinos de la zona claman por una solución inmediata al municipio, que lejos de brindar respuestas, se llama silencio y continúa poniendo en riesgo la vida de sus propios contribuyentes. Bueno, y presten atención dónde apareció este vehículo denunciado como robado en Brasil, en nuestro territorio y en el predio de una comisaría de la ciudad de Santani. Hay imágenes que muestran exactamente cómo fue encontrado, porque la empresa que es propietaria de este vehículo, que se dedica a alquilar automóviles, tenía instalado 2 sistemas de GPS. Por una parte, los que sustrajeron el vehículo sacaron uno de esos sistemas, pero no contaban con que Aviación tenía un segundo que permitió el rastreo desde la ciudad de Guaíra, estado de Paraná, Brasil. El robo de este vehículo ocurrió el 8 de marzo pasado y se encontró en el predio de la comisaría octava de Santaní. Y se sospecha que estaba al mando de un policía que a estas alturas está sumariado, fue apartado del momento del cargo, y ahí estamos viendo el vehículo en cuestión. Esta camioneta tipo Tera, modelo 2025 de color rojo. Justo al momento en que llegaba el representante legal de la empresa que estaba dándole el seguimiento para ubicar su vehículo, se sube allí el sospechoso a bordo del vehículo y se manda a mudar. Hasta ahora no se tiene información dónde está el vehículo, porque justo llegó el abogado explicando el por qué estaban allí, requiriendo que se les devuelva la camioneta, y finalmente esta persona sospechosa aborda la camioneta y simplemente desaparece. El abogado Jonathan Gómez Nicolino, representante legal de la empresa, acudió para hablar con la gente de la fiscalía. Sin embargo, presten atención a lo que menciona el fiscal Roosevelt Benítez del por qué no están pudiendo hacer las diligencias como corresponde hasta ahora. Le hemos convocado rápidamente al recibir la denuncia, pero él no ha comparecido aún a esta fiscalía, no ha ratificado su denuncia. Sí ha arrimado documentaciones, todos en portugués, documentaciones que están en idioma portugués, que son autorizaciones supuestamente dadas por esta empresa. No ha arrimado todavía ninguna documentación referente al hurto del vehículo. No sabemos, no tenemos certeza de que ese vehículo haya sido efectivamente hurtado en el vecino país hasta el momento, pero sí vamos a estar realizando las diligencias tendientes a esclarecer también esa situación primariamente, para ver si qué procedimiento seguimos una vez tenido esas documentaciones también. Bueno, porque todas las documentaciones presentadas están en portugués, no se pudo hacer la actuación de oficio pese a estos elementos, las sospechas que se tienen. Y atención con la respuesta que dieron desde la comisaría. Dijeron que ningún efectivo policial está a cargo de ese vehículo, que supuestamente se dejó nomás ahí de manera temporal por parte de un visitante. O sea, que como si fuera un estacionamiento la comisaría, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto desencadenó en la separación del cargo del suboficial ayudante Denis René Olmedo Cubilla, de 24 años, sobre quien recae la sospecha de que estaba utilizando este vehículo denominado popularmente como Cabrito. Y vamos a escuchar lo que mencionaba el abogado denunciante, Jonathan Gómez, acerca de ello. Nosotros le decimos al conductor, el que está en la foto, en el video, que vuelva nomás y que entregue y que ponga a disposición de la fiscalía. Ahora, nosotros no queremos llevar por llevar, sino queremos que la fiscalía tenga también conocimiento del caso, y vamos a presentar todos los documentos. Como también teníamos los documentos, si te das cuenta en la foto, te das cuenta que yo tengo una plancheta. La plancheta tenía la denuncia policial, tenía los documentos del vehículo y también mi poder como representante de la empresa. O sea, tenía todo en forma para demostrar que realmente era el vehículo, y se constató que realmente era. Esa es la situación, ¿verdad? Donde intentamos también con el jefe de la comisaría octava, el comisario Espínola, ver si podía volver otra vez el conductor de este vehículo que se dio a la fuga, pero no hubo caso. Lamentablemente tenemos que cortar este tema para hablarles de la delincuencia, de la criminalidad que azota y se apoderó de la ciudad de Alberdi y departamento de Ñembucú. Y estos son los momentos que se dieron hace exactamente 24 horas, cuando todavía inclusive los clientes se encontraban en este local comercial. Ustedes se fijan que algunos, y en este caso distribuidores, estaban haciendo el trabajo de bajar mercaderías cuando fueron tomados como rehenes. En ese momento llegó un grupo tipo comando, todos vestidos con atuendos de la Secretaría Nacional Antidrogas. Todos además se hablaban con el lenguaje, los términos arma y comando. O sea, se hacían pasar
o eran tácticos. El famoso ataque tipo comando, literal. Momento de la llegada, estaban trabajando los operarios, fíjense, descargando mercaderías, descienden de esa camioneta tipo Noah y todos son metidos dentro del local. A partir de allí van a la cajera y después piden plata y recorren las dependencias de un conocido local de la ciudad de Alberdi. La segunda parte de la secuencia, llega una persona, un cliente, a bordo de una moto, no entiende lo que pasa y es invitado, entre comillas, a formar parte del grupo de rehenes. Fíjense, llega el hombre en moto, llega como si nada, porque quedó uno enfrente, ahí ya rápidamente lo introduce al local comercial, donde se encontraba el grupo, la propietaria, el propietario, la cajera, local familiar, muy conocido de la ciudad, introducido a él. Ahora, el momento de máxima tensión, cuando ya alertado por la situación, llega un familiar. Este hombre tiene vínculos con los encargados, los propietarios de la empresa, pregunta lo que pasa. Y el que se encuentra afuera le dice, esto es un allanamiento. Vaya allanamiento, pío, sería la reacción, literal, es lo que estoy mencionando. Él se enfunda su arma y comienza a intercambiar disparos con el hombre que estaba montando guardia afuera. Temeraria la acción. Y después, quienes estaban adentro, ya con el botín asegurado, aunque ellos planeaban llevarse más dinero, salen desesperados y a partir de allí se escuchan disparos. Fíjense que el que se parapeta detrás de la camioneta tiene una escopeta y empieza a disparar hacia el hombre. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Este video en total tiene 4 minutos, Carlos. ¿Todo ese tiempo estuvieron ahí? Tranquilamente. Qué buena pregunta, Carlos. ¿Y la policía? Disparos, gente. Una zona chica, pequeñita. Centro chiquitito. Es como un archipiélago. Claro, sí. por un lado se entra, por ese mismo lado se sale. Exactamente. ¿Y la policía, Carlos? Esa es la misma pregunta que vamos a escuchar decir a una comerciante cuando se manifestaron esta tarde. Pero acá realmente fue un momento de máxima tensión. Llega el hombre temerario y cuando se retira, cuando esa Noah retrocede, van a fijarse ustedes que el hombre va a seguir disparando. O sea, él se parapetó también en algún lugar y afortunadamente no recibió disparos. Retrocede la camioneta. Van a escuchar los disparos de las escopetas, los disparos de los otros integrantes de la gavilla. Pero esto se suma a la seguidilla de asaltos que vienen repitiéndose en la ciudad de Alberdi. Casas de cambio, locales comerciales. Y bueno, posterior a esto conversamos con las víctimas y en horas de la tarde se llevó a cabo una manifestación por parte de los comerciantes. Se ve que sabían lo que estaban haciendo y que cada persona tenía su función. No fue... ¿Y al llegar a la caja qué te dijeron? Ellos me dijeron, bueno, tranquilízate nomás, o si no te vamos a matar. Así lo me dijeron. ¿Te apuntaron? Me apuntaban y tenían esos rifles grandes, y me dijo, tranquilízate, o si no vas a morir, me dijo. Y me dijeron, abrir la caja, yo empecé a abrir así todo temblando y empezaron a sacar, le abrí acá también, empezaron a sacar todo lo que había. Mi hija estaba acá en la silla. Y después me dijo, agachate, ándate en el suelo, me dijo. La agarré a mi hija, yo la agarré con el susto, la agarré y le metí ahí. Después le puse ahí, después le empezaron a patear a ella porque había también plata en el suelo. Y justo la plata estaba en su pie. Le agarraron, le patearon, yo me asusté demasiado grande. Después entraron, ingresaron allá y le dijeron a mi papá, estaba ahí. Vos sos el dueño, vamos, le digo, la agarraron ahí y le llevaron al fondo. Le golpearon, le tiraron allá, a la gente le hicieron tirar en el suelo, quédense acá. Ustedes se mueven y ya se mueren, le dijo, le apuntaron. A 2 clientes también le agredieron, le golpearon, a su hija también le golpearon acá, le tenía todo moretón la criatura. Porque acá en la comisaría cuatro soldaditos nomás hay. ¿Y qué no va a resguardar eso? Acá hay millones de comerciantes y todos estamos afectados. Vinieron ponerle 15 días, 22 días, muchísimos policías y después ya se fueron todos otra vez. Y no puede ser así, la ciudad ya es grande, ya hay mucha población, ya muchos comerciantes
y esto se ve que no sé por qué no se le puede agarrar. Siempre se escapa porque hay control en Oliva, hay acá de Bio de Franca, por todos lados hay policía y no se le puede agarrar. ¿Por qué? Eso no sabemos. Y queremos que se le agarre, que se le meta preso, no preso domiciliario como siempre. El bloque económico es presentado por Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y la Caja Fiscal incorpora nuevos aportantes según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. En el mes de julio, cerca de 80.000 nuevos funcionarios públicos contratados empezarán a aportar, según informó el Ministerio. Esto aportará enormemente para hacer frente a los compromisos del sistema previsional y reducir las brechas existentes en las diferentes cajas de cada sector, dice el ministro Óscar Lovera. Este incremento también estuvo acompañado por un aumento en la demanda del sistema por la gran cantidad de solicitudes de los cotizantes actuales para acceder a la jubilación en este año. El problema del déficit se reduce ahora gracias a un incremento en los ingresos mediante el aumento del aporte de los sectores de las cajas deficitarias, como docentes y fuerzas públicas, cuyos aportes pasaron del 16 al 19%. Presentó 24 horas.